Muy bien, entonces, bueno, vamos a retomar esta parte final del módulo 1 a manera de resumen. Es importante entender la naturaleza y el tamaño, sobre todo, de los participantes del mercado. Básicamente nos encontramos nosotros, los inversores individuales, que a partir de ahora le vamos a llamar el inversor retail, los inversores profesionales, que bueno, son fondos de inversión e instituciones, que nosotros vamos a tener las herramientas, vamos a aprender a usar sus herramientas, vamos a aprender a usar su visión. Sin embargo, bueno, por el tamaño de nuestras carteras, pues no nos podemos considerar tal cual así, ¿verdad? Pero de que vamos a ser profesionales, vamos a ser profesionales. Los intermediarios, que serían los corredores, los brokers, básicamente las personas, o bueno, el ente que lleva a cabo y garantiza las transacciones, los reguladores, que pues básicamente es el gobierno, y el market maker. Aquí es importante entender qué es el market maker. En español, y creo que la definición tal cual como sería, que sería el hacedor del mercado, pues creo que encaja bien en esta descripción. Precisamente es quien se encarga de tener la responsabilidad de mantener la liquidez y la eficiencia en los mercados financieros, sin ser un regulador, sin ser un participante directo. Sin embargo, se encarga precisamente de crear el ambiente, de crear el ecosistema del mercado y de garantizar sobre todo las transacciones. Su funcionamiento básicamente se basa en cotizar simultáneamente la oferta y la demanda de un activo, o sea, garantizar las compras y las ventas. Y la diferencia de estos precios, es lo que se conoce como spread, y que básicamente esa es la ganancia que se lleva el market maker. Obviamente debe de tener una ganancia, y esa ganancia precisamente está implícita en el spread. Esta característica del precio de las cosas deriva de una teoría económica que dice que los precios tienen, más bien los productos y servicios tienen dos precios: el precio de compra y el precio de venta. Nunca son iguales. Nosotros tenemos que comprender esta situación, porque básicamente de ahí deriva lo que es otro principio económico fundamental en bolsa, que es el principio de la oferta y de la demanda. Si comprendemos esta característica de los productos y servicios, de las acciones, de los activos, pues más fácilmente vamos a poder llevar a cabo las operaciones que queramos, porque comprenderemos bien la naturaleza de los mismos. Bien, entonces, bueno, el market maker dispone de muchos instrumentos para llevar a cabo su función. Como ya lo decíamos, pues bueno, las órdenes de compra y las órdenes de venta se deben de garantizar para llevar a cabo, para llevar al mercado hacia la eficiencia. Y pues bueno, de repente tiene que intervenir con operaciones de arbitraje. Entonces esto consiste en que pueden comprar y vender activos de diferentes mercados para aprovechar las diferencias del precio y mantener la eficiencia del mercado. Básicamente también podrían intervenir haciendo hedging o cobertura. Esto se realiza mediante la compraventa de acciones, contratos de futuros, opciones y todo tipo de activos para protegerse con los riesgos asociados de las fluctuaciones de los precios en su inventario. Por ahí alguien preguntaba ayer en la clase de ayer que si es posible visualizar la actividad del market maker. Rocky más o menos explicaba con el order book que más o menos se podría de alguna manera visualizar esta función. Y bueno, sí, efectivamente, a través de ello podríamos de alguna manera discernir lo que está sucediendo con el market maker. Sin embargo, verlo de manera directa realmente no es posible. O sea, porque bueno, a final de cuentas es un ente que está y no está dentro del mercado, así hay que entenderlo. Entonces, pues vamos a ver más bien las consecuencias de su trabajo, las consecuencias de su responsabilidad, pero más no directamente la manera en que hace los movimientos, que bueno, como ya les decía Roque ayer, tal vez en el order book podemos discernir qué está sucediendo, pero no es directamente lo que está sucediendo con el market maker.
Y pues bueno, también se hablaba de la ciclicidad del mercado. Esta parte también es sumamente importante. Este, básicamente, nosotros nos apoyamos mucho de esto a la hora de tomar decisiones de entrada y de salida de los diferentes activos. Y pues bueno, en general se refiere a los patrones recurrentes en el rendimiento de los mercados financieros, que pueden ser influenciados por factores económicos, políticos y psicológicos incluso. Aquí en el tema psicológico hay que entender que el mercado funciona eh, como lo dice una teoría psicológica, el hombre masa, así se le domina esta teoría, y es que pues realmente es la confluencia, ya lo vimos, de diferentes actores, de diferente tamaño también, y es la integración del total de ese pensamiento. Y si a eso le agregamos que actualmente el mercado también se ve muy influenciado por algoritmos y computadoras que pues también están lanzando, lanzando ofertas de compra y de venta, pues bueno, también influye en la mentalidad global del mercado. Es un poco abstracto el concepto, ¿no? Pero al final de cuentas es como decir la confluencia de los pensamientos tanto del inversor retail como del inversor institucional, como del market maker y como de las entidades financieras, ¿no? Es la confluencia de todos esos pensamientos. Entonces, por su propia naturaleza y tamaño, pues cada segmento va a pensar diferente, ¿no? Aquí también es importante considerar que pues realmente, y se los mandé por ahí en el decálogo que les compartí en los primeros días de creación del grupo. El mercado es una jungla y aquí uno se quiere comer vivo al otro y así hay que verlo con esa responsabilidad, precisamente por eso se los estoy comentando, no por infundirles miedo ni mucho menos, al contrario, es más bien respeto, porque a final de cuentas estamos, pues prácticamente se podría considerar una competencia en donde tenemos que ser más eficientes que el de enfrente, ¿no? Si queremos tener rentabilidad. Entonces, así hay que verlo y así hay que entenderlo. Y pues precisamente por eso nos tomamos de estas herramientas para ser aún más eficientes. Y bueno, estos patrones pueden manifestarse en diferentes escalas de tiempo, entonces desde el corto al largo plazo y afectan los sectores del mercado, los índices y la percepción general de los inversores. El video que nos recomendó Rocky, que no sé si ya lo vieron por ahí, ya tuvieron ya oportunidad de revisarlo, ¿sí? Si me pudieran hablar, porque como tengo la presentación puesta, no estoy viendo el chat. Yo esperaría que sí, dense la oportunidad de verlo, realmente es muy ilustrativo y nos permite entender pues más fácilmente, ¿no? Toda esta información vertida en la clase de ayer. Y bueno, aquí veíamos pues los diferentes ciclos, hablábamos precisamente también de los sectores que no están sincronizados como tal, cada uno tiene un movimiento relativamente independiente, sin embargo, pues obviamente todos están interconectados, ¿no? Entonces, es importante entender la ciclicidad, porque bueno, obviamente, si vamos largo quiere decir, si pensamos que el precio de un activo va a subir, pues lo ideal es entrar cuando se encuentra en el piso, ¿verdad? Y lo ideal para sacar el máximo beneficio, pues es vender cuando se encuentra en el techo. Entonces, más o menos este aspecto integra lo que es el análisis técnico e incluso el análisis fundamental también, porque al final de cuentas, tanto el análisis técnico como el análisis fundamental se basan en la acción del precio, se basan en lo que está haciendo el precio, en el momento en el que se encuentra el precio. Entonces, pues bueno, si queremos ser eficientes, debemos de, debemos de tener una disculpa, perdón, es que estoy recibiendo una llamada. Debemos de entender esta parte de la ciclicidad, pues para, para tener más claro en qué momento se encuentra el precio, y determinar cuál es la mejor entrada y cuál es la mejor salida, ¿no? Entonces, bueno, como decía, si vamos largos, pues la entrada perfecta es en el piso y la salida perfecta es en el techo. Al revés, si vamos cortos, o sea, si estamos especulando que el precio va a bajar, pues lo ideal es vender aquí
y recomprar aquí, recomprar más barato. Esta parte se desarrollará con más detalle en, en, en el módulo del análisis técnico, pero de momento pues me parece importante tener estas bases aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta es la parte de la ciclicidad. Y también hablábamos de la estacionalidad del mercado. No, como bien lo dijo Rocky, pues no están escritas en piedra. Hay veces que suceden, hay veces que no. Es importante de todos modos conocerlas porque, pues bueno, históricamente han demostrado que siguen un patrón. Esto tiene mucho que ver con lo que comentaba hace un momento, ¿no? Esa mentalidad de masa. O sea, por ejemplo, es característico el selling May, go away, quiere decir que ya prácticamente el inversor institucional ya hizo su año en mayo, o sea, ya está listo, ya sacó el beneficio que se supone, uno de los objetivos del institucional es ya tener como cumplido su meta, su objetivo para mayo, para prácticamente de mayo a septiembre dejar al inversor retail, al inversor individual, jugarse la bolsa, ¿no? Evidentemente, pues siempre están monitorizando, siempre están pendientes, siempre están trabajando, ¿no? Pero esta estacionalidad pues da esa pauta, ¿no? Entonces imagínense qué padre poder trabajar la bolsa 4 o 5 meses, sacar tu beneficio y vámonos de vacaciones hasta final de año, ¿no? Que ahí también se da otro de los movimientos característicos y muy esperado y anhelado por la mayoría de los inversores, el rally de Santa Claus, que pues bueno, a veces también se magnifica demasiado lo que es, ¿no? O sea, a veces sí se da un rally como tal, pero pues de un tamaño menor al que tenía esperada la población inversora y por lo mismo pensamos o sentimos que no sucede, ¿no? Pero, o sea, sí, o sea, de que sucede, sucede generalmente año con año. Entonces, nada más que a veces, como les digo, pues esperamos un movimiento de una magnitud más fuerte o que se postergue demasiado hasta inicios de año, cuando no funciona así. El Rally de Santa Cruz prácticamente se consideran los últimos 5 o 6 días del año. Entonces, me inicia precisamente el 25 de diciembre y hasta el último día de diciembre, ¿no? Eh, ahí en diciembre quisiera acotar otro movimiento que no muy frecuentemente se da, pero que cuando se da es una señal súper, súper, súper alcista. Esta es una tarea que les voy a dejar, bueno, tratando pues de fomentar el dinamismo en el grupo. Me gustaría que investigaran de qué se trata la trifecta, así como tal suena, trifecta, tri de triple y fecta de perfecta. Y esta señal cuando se da a final de año es una señal muy alcista y que generalmente se cumple ahí sí, casi que así como si estuviera escrito en piedra, ¿no? Entonces, bueno, para su interés y fomentar esa dinámica, como les comento, si pudieran buscar e investigar y mañana lo debatimos y lo discutimos en el grupo, ¿sale? Y pues bueno, prácticamente este es el resumen del módulo 1. Insisto, reitero las disculpas por lo que sucedió con la grabación. Espero que este resumen sea suficiente a manera pues de retomar los conceptos claves de esa última clase, de ese último módulo. Y pues antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna duda en este momento, alguna pregunta. En la mañana les decía que si podían generar estos conceptos a manera pues de integrarlos en el momento de la presentación. Entonces, con mucho gusto los escucho en este instante y si no, pues ya para dar inicio al módulo 2. ¿Cómo ven? Hola Edgar, buenas noches. Hola Erly, buenas noches, ¿qué tal? Bien, gracias. Oye, pregunta, porque ese me cuesta trabajo conceptualizarlo. ¿Quién es realmente el maker? O sea, El es en la bolsa de Chicago, porque Interactive Broker es broker, o broker. también es el creador de mercado, o cómo es. Mira, yo así en palabras sencillas te podría decir que el market maker es efectivamente sí la bolsa de Chicago, la bolsa de Nueva York y también Interactive Brokers por el tamaño del broker. Recordemos que Interactive Broker es el broker número 1 pues a nivel mundial, a nivel global.
Entonces, por el tamaño y fortaleza que tiene, también yo lo considero como market maker. Otros brokers importantes como Tasty, como Schwab, como, no sé, recuérdenme algún otro, Fidelity, no tienen el tamaño de Interactive Broker. Entonces, realmente estos tres entes consideraría que son los hacedores del mercado, prácticamente. Sí, efectivamente. Así tal Oh, cual, Early. Esa sería la contestación rápida. Sin oh, embargo, obviamente, pues o sea, si buscas la definición por tu cuenta, nunca te van a decir es la bolsa de Chicago, es la bolsa de Nueva York y es o es el broker, ¿no? O sea, no, porque pues, realmente se supone que es un ente tras bambalinas, ¿verdad? Pero si a mí me preguntas, o sea, mi respuesta sería, ese es el market maker, o esos son los market makers. Ahí complementando un poquito lo que comenta Edgar, es que ya ves que nosotros abordamos que la bolsa es como un tianguis. Entonces, llega un momento en el que se apilan tanto las órdenes, el volumen y que también ocurren todo al mismo tiempo, que se tiene que fijar las condiciones en donde se establezcan tanto la compra como venta en órdenes. Entonces, de ahí viene establecido lo que es el creador de mercado, para que siempre existan estas órdenes y tengan esa paridad, que no quede una orden de compra volando, que no quede una orden de venta volando, y a su vez tiene que tener esta entidad los activos para respaldar que se lleven a cabo la transacción tanto de venta como de compra. Es una entidad neutral que solamente se va a sumar al movimiento de los mercados cuando existe un desequilibrio fuerte. Es decir, cuando, por ejemplo, estamos viendo crisis o movimientos alcistas muy, muy fuertes por noticias, como por ejemplo cuando fue hace como 2, 3 semanas que Trump, que ya había arreglado algo no recuerdo qué día que fue, pero que subió históricamente como un 8% la bolsa, ¿no? En un día. En esos momentos es cuando el market maker, como empieza a notar ese desequilibrio entre las compras y las ventas, tiene que participar y con sus activos es con lo que balancea nuevamente que exista, que todas las órdenes queden fijas en paridad de compra y de venta. Entonces, un broker como tal suele ser un intermediario entre nosotros como inversores, o bueno, incluso una inversión institucional, en donde lleva esas órdenes para que en el market maker siempre se ejecuten, ¿ok? Entonces, es como en conjunto, todo. Normalmente debe ser neutral, solo va a participar cuando ya las cosas están muy alocadas. Así es. ok. Otro ejemplo podría ser como cuando que está muy volátil el mercado y que hay una situación de sobreventa y que, pues bueno, de alguna manera paran las operaciones pues para enfriar el mercado. Esa es una de las funciones, por ejemplo, del market maker. Y es un claro ejemplo de cómo funciona desde un punto de vista aparentemente neutral, ¿no? Obviamente tiene un interés detrás de ello, ¿no? Porque a final de cuentas, al ser el ente que respalda las inversiones, pues también tiene que cuidar esa liquidez. Entonces, pues por eso la intervención sobre los mercados en momentos aparentemente precisos, ¿no? Ok, sí, porque ya ven cuando ponen el open interest, que hay Ujú, a veces unos strikes muy, muy pesados, y dice uno, bueno, ya ves lo de la Gama y la Habana, ujú. dice uno, bueno, ¿es el mercado quien lo está solicitando? O sea, ¿somos nosotros institucionales y nosotros, o son ellos que quieren que vayamos hacia allá? Así es. Sí puede ser una manera de poner pues, ¿cómo decirlo? Como cuando vas a pescar, ¿no? Un señuelo. Un señuelo, una carnada. Estos conceptos que nos acaba de hacer favor de mencionar Early, bueno, son conceptos ya más avanzados, muy avanzados prácticamente de módulo 7, módulo 8. Sin embargo, así en resumen, strike se refiere a un precio. Vamos a ver con el paso del tiempo que cuando empezamos a operar
sí, el costo de un activo, pues digamos que es 100, pero también existe el precio 101, el precio 102, y a su vez hacia abajo también el precio 100, el precio 99, el precio 98. Entonces se va armando una escala, y esa escala con los diferentes precios, precisamente esos diferentes precios son los strikes. Y lo que dice Gama, Vana, son griegas, así tal cual se les conoce. Es una manera de, es el resultado de datos sobre los contratos de opciones. Entonces, eso lo vamos a aprender con mucho detalle en su módulo respectivo, pero bueno, se los comento de manera de introducción para que comprendamos pues de lo que nos está hablando Early, ¿sale? Y bueno, yo a manera de, eh, ¿cómo decirlo? Como consejo, como, pues sí, como consejo y tratar de entender también un poco la naturaleza tanto del market maker como del inversor institucional, que siempre ambos perfiles van a tratar de pasar inadvertidos. Ellos no van a hacer movimientos alocados, no van a provocar un movimiento alocado del activo. Ellos se van formando con paciencia, recuerden la virtud de esta semana, paciencia. Ellos van apilando sus órdenes, van haciendo que el activo se mueva lateralmente durante cierto tiempo, y de repente manda esos señuelos, como bien lo dice Early, para que el resto del mercado, el resto de los actores, el resto de los participantes, como el inversor retail y el inversor institucional, inflen o hagan caer el precio. Básicamente así funciona. Ellos no se dejan ver con facilidad, ellos van a optar por activos que aparentemente no tengan chiste en ese momento para pasar desapercibidos mientras van acumulando. Esto también, estos conceptos los vamos a ver con más detalle en el módulo de análisis técnico, pero bueno, es pertinente hacer ahorita mención de ellos. Entonces acumulan sin verse, pasamos desapercibidos atrás de la acción, atrás de que se estén peleando por el precio del Bitcoin, que se estén peleando por el precio de Nvidia. Nosotros nos vamos por otro tipo de activos en los cuales el público en general ahora mismo no tiene atención, y de repente, pum, manda la señal, manda ese anzuelo para que el resto de los participantes caigan e inflen el precio o tumben el precio. Y ya ellos ahí sí se van montados, pues con órdenes más grandes, ¿no? Entonces, como les digo, esto ya lo integraremos y entenderemos más en el módulo de análisis técnico, pero era pertinente hacer una mención al respecto. ¿Sale y vale? ¿Más dudas, más comentarios, preguntas? ¿Cómo ven? El resto. No, pues de Kerly, muchas gracias a ti. Y por aquí, pues no sé si hay alguna otra pregunta, duda, comentario, si no, para iniciar formalmente con el módulo 2. Así que hable ahora o calle para siempre, nada, no se crean. Pero si si tuvieran algún comentario, pues adelante. De todos modos, ya saben, en el grupo ahí en Telegram, vacíen sus dudas, sus preguntas y con gusto las desarrollamos, ¿sale? Muy bien, pues entonces creo que si ya no hay más comentarios ni más preguntas, vamos a iniciar con el módulo 2 formalmente. Y pues bueno, este módulo, ¿ya están viendo mi pantalla, por cierto? Creo que no, ¿verdad? Ahí va. No, aún no. Ok, ahí va. Listo, ahora sí. Este módulo, por cierto, o sea, ya se empieza a integrar ciertos conceptos del análisis técnico, sin embargo, no es todavía el módulo de análisis técnico. Esto es importante que lo tomemos en cuenta, porque bueno, viene un módulo como tal de cómo analizar los gráficos, las velas japonesas, pero este módulo, perdón, consideramos importante pues incrustarlo aquí en este momento, porque para nuestra metodología de inversión, la lectura de índices es lo más importante. De hecho, yo personalmente prácticamente solo invierto en índices. Yo no tengo posiciones largas en empresas,
no tengo posiciones largas en otro tipo de ETFs. Prácticamente yo lo que hago día con día es la inversión en índices. Entonces, bueno, precisamente por eso la importancia y relevancia de entender la lectura y el comportamiento de esos índices, ¿sale? Entonces, bueno, un índice, ya lo habíamos más o menos platicado en el módulo anterior, son indicadores que permiten evaluar el rendimiento general del mercado o de segmentos específicos del mercado. Se componen de una selección de acciones representativas, conocidas como valores constituyentes. Y pues bueno, las acciones que lo componen están en constante relevo para elegir a las mejores. El clásico ejemplo, y que para mí es indispensable comprender su movimiento, porque este para mí es el mercado, es el Standard & Poor's 500 y su representación en índice son las siglas SPX. Insisto, esto para mí, esta es la gallina de huevos de oro, así, tal cual, fácil, sin más rodeos. Si aprendemos a dominar este índice, tenemos una vida garantizada de rendimiento en nuestro portafolio y un crecimiento constante de nuestro patrimonio. Pero hay que entenderlo y hay que tratarlo con el respeto debido. Entonces, básicamente siempre yo haré énfasis en el Standard & Poor's 500, precisamente por esto que les estoy comentando. Y pues bueno, aquí se hace este comentario porque el Standard & Poor's 500 representa a las mejores 500 acciones del mercado estadounidense, pero esas 500 acciones no son perpetuas, o sea, hay acciones que con el paso del tiempo empiezan a debilitar sus fundamentales, empiezan a tener problemas, entonces ahí alguna otra empresa emergente puede tomar el lugar de una empresa que ya está incluida en el índice. Entonces, este índice tiene una actualización pues, relativamente constante, casi siempre son trimestrales estos movimientos. Cuando se detecta que una empresa no tiene la calidad ni el valor suficiente para ser miembro de este selecto grupo, se le expulsa del índice. No quiere decir que desaparezca la empresa, simplemente se le expulsa del índice y se agrega a otra empresa que esté demostrando que tiene la valía para estar dentro de este club de Toby, ¿no? Prácticamente lo podríamos ver así. Y pues bueno, la relevancia de esto es que, como lo he mencionado y he hecho énfasis desde el módulo pasado, proporcionan una visión general del comportamiento del mercado. O sea, para mí esto es el mercado prácticamente. Bueno, pues el SPX, al ser el índice principal, pues es la lectura primaria, como les vengo comentando. Y dado el ambiente tecnológico que vivimos actualmente, también solemos recurrir mucho al Nasdaq, que está representado con las siglas NDX. Si hacemos la integración de la información ya aprendida, los ETFs respectivos van a ser el SPY y el QQQ, ¿vale? De estos dos índices. Y bueno, el Nasdaq suele ser importante porque, bueno, hoy por hoy, la mayor parte de la ponderación que compone el índice, el SPX, es de empresas tecnológicas. Y esto suele provocar que los movimientos, ya sea para arriba o para abajo, puede adelantarse a los movimientos del SPX. ¿Esto por qué? Porque tiene una volatilidad más grande que el SPX. ¿Qué quiere decir la volatilidad? Ya lo hemos dicho con anterioridad, es la probabilidad de tener un movimiento. Si la volatilidad es alta, esa probabilidad es mayor. Si la volatilidad es baja, esa probabilidad es menor. Esa volatilidad la vamos a analizar y vamos a entender más al respecto de ella en los módulos más adelante, sobre todo en el análisis de las griegas, ahora que hizo mención Early de esto. Pero bueno, es importante ir mencionando todos estos conceptos para irlos integrando poco a poco. Y por eso la importancia del Nasdaq. El tercero en importancia en ese sentido es el índice Dow Jones. Ese índice, ya lo habíamos mencionado también, que tiene un perfil prácticamente industrial y está representado con las siglas DJI. Ese índice
todavía, digamos, a mediados del siglo pasado, era el que llevaba prácticamente la batuta. O sea, hasta 1950, 1960, tal vez todavía en los 70s, era el que llevaba la batuta de los mercados, era el mercado como tal. Pero con la evolución de las empresas, con ese cambio de perfil industrial que tuvo Estados Unidos con el paso del tiempo para convertirse en un mercado más de servicios, pues con esto evolucionó el mercado y por eso el SPX tomó, digamos, su lugar como preponderante, ¿verdad? Pero los tres son importantes de analizar y son importantes de llevar pues un registro de ellos pues prácticamente diario, ¿no? Digo, al final de cuentas, ustedes verán, ustedes mismos verán que esto los va a ir sumergiendo por sí mismo, ¿no? Entonces la información que se va generando, pues prácticamente diario cambia, incluso a veces hasta de sentido, entonces por eso la importancia de darle un seguimiento, pues, con relativo apego, ¿verdad? Estos tres índices son los más importantes. El cuarto sería el Russell 2000. Ahí son las 2000 empresas más importantes de Estados Unidos, pero de mediano y pequeño capitalización. Esto también es importante porque, pues, a final de cuentas, una parte importante como indicador de economía, pues, es precisamente el crecimiento de las empresas, de las micro y de las medianas empresas. Por eso tiene relevancia también ese índice. Ese índice va a estar representado con las siglas RUT. Entonces, aunque no venga aquí en la diapositiva, pues bueno, hice más extensiva esta información para que la tengan también ustedes en mente. Y pues bueno, importante señalar que la gráfica de los cuatro índices prácticamente solo contempla el horario de mercado. Hoy con el horario que tenemos, que ya no hicimos horario de verano, prácticamente el mercado está de las 7:30 de la mañana a las 2 de la tarde. Ese es el horario de mercado y ese horario es el que debemos de tener digamos, como el horario activo para nosotros, ¿no? Cuando se recorre la hora en Estados Unidos, porque ellos sí siguen llevando el horario de verano, pues se recorre simplemente la hora e iniciamos 8:30 y cerramos a las 3 de la tarde. Prácticamente esas son las franjas horarias que vamos a estar manejando durante 6 meses, ahorita como estamos, de 7:30 a 2 y el resto de los otros 6 meses de 8:30 a 3 de la tarde, ¿sale? Y pues prácticamente del SPX se originan todos los demás productos y componentes del mercado, las opciones, los futuros representados con los contratos con siglas ES y MES. Estas siglas significan, bueno, el contrato ES es el contrato de tamaño completo, por decirlo así, y el MES es el contrato mini, o sea, una versión reducida en tamaño y obviamente, por tanto, reducida en precio. Los ETFs, como ya lo mencionamos, el SPY o el BOO, que sería como el otro rival del SPY o un competidor del SPY. En el caso del Nasdaq, el QQQ. En el caso del DJI, es ese sí no me acuerdo. Igual. Es igual, ¿verdad? DJI el nombre del ETF. Ujú. Y en el caso del Russell 2000 es IWM. Esta información ya la habíamos también mencionado en una tabla en el módulo anterior. Y también es la representación de otro índice, el XSP. Este índice también va a tener o puede tener relevancia porque es una versión reducida a 1/10 de lo que representa el SPX. Entonces, esto también obviamente tiene una repercusión en el precio en el cual podemos comercializarlo. Este índice puede ser una oportunidad para aquellos que empecemos con carteras pequeñitas. Ya más adelante detallaremos qué tamaño de cartera sugerimos, qué tamaño de cartera habríamos de tener para cada perfil de inversión. Sin embargo, vayan teniendo en cuenta también esto en el radar, porque bueno, por su tamaño suele ser
pues muy manejable para la mayoría de los presupuestos y bolsillos. Evidentemente, damos por hecho que pues todos estamos ahorrando, ¿verdad? Para tener una partida destinada a la inversión en bolsa. Entonces, en lo que va durando el proceso del curso, pues hagan su ahorro, hagan yo siempre digo que para que haya una inversión activa, primero tuvo que haber una inversión pasiva, y esa inversión pasiva pues debe de ser un ahorro, ¿no? También es importante mencionar que pues no es necesario empezar a practicar con dinero real, por eso la importancia de tener su cuenta en Interactive Brokers, porque nos va a permitir tener cuentas demo y nosotros podemos programarlas con la cantidad de dinero que pensemos destinar para esta finalidad. Entonces, bueno, pero como tip, pues sí tener en mente este pequeño índice, ¿verdad? Y también existen los contratos llamados CFD. Estos contratos en general yo no recomiendo utilizarlos, salvo para darle seguimiento como información en TradingView. Ahorita les voy a explicar por qué y en qué consiste. Sin embargo, en general, cuando alguien nos ofrezca inversiones en CFD, pues realmente les está ofreciendo inversiones de papel y no más. O sea, porque los CFD pues no representan ningún valor a diferencia de las acciones. Las acciones también son papel, pero ese papel sí representa la partición de un pedacito de una empresa o un ETF, que es el conglomerado de diferentes empresas. Sin en cambio, acá en los CFD, pues realmente no representa nada, no les representa ningún valor ni posesión de nada. Entonces, pues, yo les sugeriría que pasaran de largo, ¿no? Y, pues bueno, precisamente hablando de los CFD, que son contratos por diferencia, ese es el significado de sus siglas, es un derivado financiero que permite a los inversores especular sobre el movimiento de los precios de diversos activos sin poseer físicamente o digitalmente estos activos. O sea, prácticamente es una herramienta y un ejercicio de especulación. Y lo que sí es que su precio deriva del precio del activo subyacente. Por eso les decía que a manera de seguimiento sí sirven como una herramienta. ¿Y esto por qué? Porque en TradingView vamos a poder utilizar el CFD US500, que es la representación del SPX. ¿Por qué es importante esto? Porque el SPX ya habíamos mencionado que solo lo podemos analizar en tiempo real durante el horario de mercado. Sin embargo, el CFD US500 prácticamente tiene una representación de 24 horas. Entonces, a pesar de que no haya un horario abierto en la bolsa de Estados Unidos, recuerden que hay bolsa en otras partes del mundo, en Asia, en Europa. Entonces, el mercado tiene 24/7 prácticamente de actividad. Mientras en Estados Unidos está cerrada, se puede estar invirtiendo en estos índices en otras latitudes. No de manera activa porque en Estados Unidos permanece cerrada en estos momentos, por ejemplo ahorita, pero sí a través de otros activos como los derivados. Entonces, y esto a su vez influencia sobre el precio del índice. Entonces, bueno, por eso la importancia de darle un seguimiento, digamos, de 24 horas, ¿verdad? Y para seguir el NDX fuera del horario del mercado, vamos a utilizar el CFD US100, ¿sale? Entonces, como les decía, es continuo, permanece abierto a todas horas, nos permite ver los movimientos tras datos económicos. También hay que considerar eso, muchos datos económicos, la mayoría son dados antes de abrir el mercado. Digamos, si ahorita está abriendo a las 7:30, muchos se anuncian a las 7 de la mañana o 6:30. Algunos se anuncian durante el horario del mercado. Entonces también a tener en cuenta esta situación. Los reportes trimestrales de las empresas, los mercados de Asia y Europa, sobre el SPX, que pueden invertir en ellos a través de derivados. Y pues bueno, al ser un CFD se regula, la misma empresa, digamos, que lanza el CFD, se regula para acercarse lo más posible al valor real del SPX. Entonces, el diferencial suelen ser centavos. Por eso es una herramienta ideal de seguimiento. Y pues bueno, podemos hacer análisis técnico en todas las temporalidades en él, hablando de análisis desde 1 minuto hasta gráficas trimestrales o semestrales o anuales, ¿no? Y pues bueno, ay, perdón.
A veces los reportes trimestrales desfasan un poquito el porcentaje en diario, pero ya cuando está en el horario de mercado, pues prácticamente pues tienden a asimilarse al mismo precio, ¿no? Tiende a asimilar al mismo precio del índice. Y como les decía, se aproxima al valor del SPX. Cuando está un poquito antes de abrir, casi el diferencial son 4 puntos base, pero como les digo, ya cuando el horario está abierto, pues prácticamente el precio es el mismo, ¿no? Y así evitamos sesgos en el análisis técnico con los posibles desfases de horario que muestra el SPX, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, cómo vamos con esta información. Los escucho y los leo. Sí, bueno, a mí me gustaría hacer un comentario. Lo que estamos nosotros viendo, índices, tienen que ustedes que plantearse que es parte de los componentes de la bolsa. Entonces nosotros vimos tanto acciones, ETFs, commodities, derivados que constituían futuros y quedaban pendientes las opciones. Entonces, para dar un monitoreo de cómo va el crecimiento de la bolsa de un país, es que fue necesario la creación de un índice. Análogamente, como cuando los ETFs seleccionaban a las mejores empresas, pues pasa lo mismo con un índice. El top, en este caso, de 500 mejores empresas de la bolsa americana, está representada en este índice llamado SPX. El problema es que un índice no se puede comprar como tal. Es decir, yo no puedo tener una parte como yo podría tener una parte de una acción o como un ETF. Entonces, como no se pueden comprar los índices, fue necesario que se establecieran o que se tuvieran instrumentos en los que sí. En los instrumentos en los que sí pudiéramos nosotros adquirir y con ello seguir los movimientos del mercado son principalmente los ETFs que habíamos establecido, como el SPY, como el BOO, el BTO. Para continuar con los aspectos en los que se refiere a contratos de futuros, pero están basados en el índice, se crearon el ES y al ser este contrato tener un valor muy amplio nocional, fue necesario crear uno más chiquito, que fuera la relación 1 a 10 del ES, que es el MES, ¿ok? En las siglas MES. Esto es importante porque dentro de nuestra operativa nosotros utilizamos opciones sobre los índices, es decir, no como tal, no se compra, bueno, sí compramos ETFs, pero principalmente la operativa es sobre el derivado del índice, ¿ok? Entonces, nosotros estamos viendo el comportamiento de toda la bolsa. ¿Por qué? Porque en los 500 mejores empresas están incluidas en estos índices, específicamente en el índice SPX, y entonces ahí vienen englobados todos los sectores que vimos y los sectores tienen las mejores empresas elegidas. Entonces, a ustedes debe de interesarles en su cartera como tal, que si quieren seguir la bolsa, pueden utilizar como tal un ETF que sea derivado justamente del índice. Replica exactamente la misma proporción de empresas en porcentaje, tanto en su crecimiento. El activo fundamental de la bolsa es el índice, pero ustedes ya tienen una versión general de todos los demás activos que lo componen, ¿ok? Y nosotros les estamos presentando una herramienta que acompaña al índice, que son CFD. Estos CFDs son meramente herramientas de lectura. En ningún momento las consideren como un patrimonio suyo porque no lo es. Es un derivado de otro activo, pero que no tiene un valor como tal. Simplemente va a replicar el movimiento sin tener la propiedad, ¿ok? Entonces, los índices, como solo están abiertos determinado horario de bolsa, los FEDs, eso sí se pueden estar las 24 horas, pero siempre el movimiento lo va a dar el índice, eso ténganlo claro. Entonces,
Ustedes podrán ver que el CFD se movió mucho, por ejemplo, después de la bolsa, porque hubo una noticia, por ejemplo, con China, ¿no? Entonces, cuando abra el mercado, puede abrir con un precio superior o inferior en el que cerró y crearse un huequito. Entonces, el CFD, a pesar de seguir el movimiento esperado por la noticia, siempre tendrá que adaptarse al movimiento real del índice. ¿Ok? Entonces, por eso es que les presentamos como tal el CFD. Sí queda un poco más claro por qué nosotros abordamos primeramente los componentes de la bolsa y luego ya como tal lo que es un índice. Es correcto, así como dice este Rocky, ¿no? A final de cuentas, este módulo ya empieza a ser un módulo de integración de información. Entonces, pues bueno, precisamente es eso, ¿no? Los índices son sumamente relevantes porque, pues bueno, ya de entrada nos brindan diversificación. Estamos hablando que lo componen diferentes empresas, ¿no? Y generalmente siempre hemos escuchado que la diversificación es importante para mantener y conservar y hacer crecer nuestro patrimonio. Entonces, si estamos ya de entrada, en este caso en el SPX, invirtiendo a través de, por ejemplo, un ETF como SPY sobre la representación de las 500 mejores empresas del mundo, pues ya de ahí de entrada ya estamos diversificando nuestro portafolio, nuestra inversión y pues eso obviamente mitiga muchos riesgos. Es por eso que nosotros le damos preponderancia al uso de los índices como medios tanto de inversión como medios de análisis, herramientas de análisis. En sí, el índice lo utilizamos, como ya bien lo comentó Rocky también, eh, para invertir a través de ciertos contratos que vamos a aprender a utilizar más adelante, pero también en sí se vuelve una herramienta de análisis del entorno de la economía macro y del entorno de la economía de un sector en específico. Por eso la importancia de haber visto también los sectores la clase pasada. Entonces, aquí Rocky no sé qué nos quiere presentar, parece que nos quiere presentar el gráfico del SPX. Sí, aquí Adelante. ustedes vean como tal, este es el comportamiento del índice. Y cuando ustedes escriben aquí en TradingView el CFD, observarán que no tiene estos huecos. Esto se debe a que, como les digo, el CFD es una herramienta de lectura que nosotros vamos a darle para ver cómo se están dando los movimientos después de los horarios de bolsa, antes y una vez que haya cerrado. Pero realmente el movimiento como tal lo vamos a ver en el SPX, ¿ok? O sea, si lo ven es la estructura, aunque todavía no la interpreten, se ve casi como una calca, pero sí tiene, por ejemplo, estos huequitos. Estos huequitos es aquí cerró este día y, por ejemplo, aquí abrió. Pero específicamente, si se dan cuenta, no se ve ese hueco como tal en el CFD. Puede darse un poco cuando se cierran todas las cotizaciones el viernes a las 3 de la tarde. La bolsa se vuelve a abrir con el mercado asiático el domingo alrededor a las 4, ¿verdad? Sí, a las 4. Ajá, entonces ahí sí es donde pueden ver este cambio que en este caso fue, por ejemplo, de viernes a lunes y es donde se observa ese hueco. Pero en general no van a presentar esos desplazamientos de apertura o de clausura el CFD. Solo los va a presentar comúnmente el índice. ¿Ok? Eso es como lo que quería plantearles. ¿Quieres continuar, amigo? Sí, amigo, incluso ahí, no sé, puedes regresar a tu gráfico ahorita que ya lo estabas, o bueno, déjame Claro. verlo aquí, o sea, para que lo vieran empalmado, Ah, que déjame ok. ver si, para que, lo que decías, ¿no? Porque es importante, este, Si no, aquí hay esto, una demostración. Por ejemplo, en una hora, ustedes sí se ven aquí el huequito. Y en cambio, en el US quinientos exacto, muy se ve bien, continuo. Es sí, la misma fecha, son los mismos horarios, simplemente es el de apertura y se ve esos huecos. Y en el US 500 que es continuo, ¡pum! Se sigue.
Sí, exactamente, exactamente. Entonces, sí, muy bien, pues no sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta, con toda confianza, ya saben. Yo, Sí, adelante, nomás Sergio. para ver si entiendo acá. eh, ¿Existe la posibilidad de que el movimiento del CFD sea totalmente contrario a, a lo del índice? ¿O No, siempre son los mismos? siempre son los mismos, siempre son los mismos. Los CFD, la misma empresa que los emite, precisamente regula ese aspecto para que el precio sea lo más cercano al precio real, sea lo más cercano o equipar el precio real. O sea, el objetivo del CFD es que el precio sea un track del precio original del índice, ¿no? Entonces, a la respuesta corta, tu respuesta es no. Nunca los vamos a ver de forma distinta Contraria. o contraria. Puede haber ciertos desfases, eso sí ya lo explicamos y explicamos el por qué, sobre todo porque cuando se consideran las horas fuera del mercado, sigue habiendo actividad en otras latitudes y eso puede provocar ciertos desfases respecto al cierre anterior del índice. Sin embargo, ya cuando se vuelva a entrar en horario operativo, los precios van a tender a hacer match. Tienen que hacer match porque ese es el objetivo del CFD. ¿Sale? Ok, entonces, suponiendo la barrita que mostraste, ¿no? Donde se ve continuo y que ahí la estoy viendo, está justo en medio. Ah, ok, correcto. Ándale, justo arribita de tu marcador, esa línea continua, ¿no? Entonces, si fuera la línea continua hacia arriba y no sé, 1, 2 horas, 3 horas antes de que abra el mercado, pasa algo extremo. Ujú. Entonces, a lo que entiendo es en esta US 500 se va a ver el movimiento hacia arriba y si llega a pasar algo malo, entonces bajaría y el índice no mostraría ni subida ni bajada, solo es el final, lo que está a las 7 de la mañana, ¿no? Así es Exactamente. correcto. Exacto. Sí, tal Sí, o cual. sea, este nada más va a ser una herramienta de visualización en el que podemos nosotros ver la respuesta respecto a ciertas noticias, respecto a rumores, respecto a reportes, pero el valor real lo tiene el índice. Entonces, aunque pase lo que tenga que pasar, por ejemplo, cuando hubo bombardeos en, bueno, cuando supongo que hubo bombardeos después de que cerró la bolsa, hasta las 7:30 de la mañana nosotros vamos a conocer el precio real que tiene el índice y lo que sucedió, bueno, el movimiento sucedido con exactitud. Mientras tanto, el US 500 se puede mover lo que quiera, pero a las 7:30 de la mañana se va a adaptar a lo que diga el índice. Si nosotros vemos, por ejemplo, que el US 500 cayó como un 2%, sí es probable que el SPX abra con un menos 2%, pero lo que quiero decirte es que este se tiene que adaptar específicamente a lo que haga el índice. El índice es el rey de todos, es quien manda, porque es el mero mero. Lo que suceda en el after o después, solo lo vamos a poder visualizar como herramienta usando el US 500, pero lo único que tiene el valor es el SPX. Así es. Y en esto sí quisiera hacer mucho énfasis a lo que acaba de decir Rocky, que el índice es el rey, porque muchos, pues, aparentes profesionales, aparentes inversores, consideran el rey o consideran el que marca la pauta a los futuros, los precios futuros o los contratos de futuros. Perdón, yo siempre he dicho que el verdadero rey es el índice. ¿Esto por qué? Porque el índice es el que proporciona el precio hoy. Y los futuros, como su nombre lo indica, pues están cotizando a las expectativas futuras del inversor. Aunque sea el precio muy cercano al precio actual,
no deja de ser una representación de las expectativas futuras. Entonces, por eso, el REI es el índice y así hay que comprenderlo y así hay que verlo y así hay que darle esa importancia de seguimiento y análisis. ¿Sale? ¿Sí contestamos tu pregunta, Sasha? Sí, creo que sí. Tal vez Perfecto. Joel quiere agregar algo. Sí, Joel por ahí está levantando la mano, por eso quería saber si ya contigo habíamos terminado. Adelante, Joel. No, perdón, lo que pasa es que no sé qué le estoy picando acá, se me puso algo en la pantalla y le estaba tratando de quitar Ya se te y trabó. ya se me trabó acá. No, adelante, amigo, ¿qué pasó? ¿O nada, algún comentario? No, lo que te decía que era porque aquí en mi pantalla me apareció algo y lo estaba tratando de quitar, Ah, pero ok, me di cuenta que lo que oprimía era en la manita, pero correcto. no era nada. Ok, perfecto. Muy bien, pues vamos entonces a continuar si ya no hay más preguntas de momento, un ratito más. ¿En dónde nos quedamos, Rocky? Aquí ya en la En teoría del DAO. teoría del DAO. Con esta, básicamente aquí vamos a dar cerrojazo a la sesión para darles tiempo de asimilación de esta información. Con la teoría del DAO vamos a explicar qué es y concluimos. Esta teoría es sumamente importante también que la comprendamos todos. Prácticamente es, pues bueno, una de los pilares de nuestra manera de interpretar y seguir el mercado. Se los aseguro, chicos, que esta herramienta la utilizan los verdaderos profesionales. Los pseudogurús que hay por ahí en los medios, que hay por ahí en el internet, en las redes sociales, muchos de ellos ni siquiera saben que existe esta herramienta. Entonces, ya desde hoy que van a saber de qué se trata esta situación, a ustedes los pone en otra escala, en otro nivel de interpretación del mercado, ¿sale? Y pues bueno, sin dar más preámbulo, la teoría del DAO, que bueno, se podría considerar como una teoría de confirmación de índices, es un conjunto de principios que ayudan a determinar el movimiento y la dirección del mercado. ¡Wow! Qué fuerte y qué importante suena esto, ¿no? El conjunto de principios que ayudan a determinar el movimiento y la dirección del mercado. Esto hasta aquí le da una naturaleza ciertamente, ¿cómo se le dice? Ciertamente, ay, se me fue la palabra, pues a manera de adivinar o anticipar qué va a suceder con el precio. Yo desde un principio les comenté que uno de los objetivos del curso es aprender más bien a ser inversores reactivos, no inversores predictivos. Es más eficiente, es mucho más eficiente ser reactivo porque a final de cuentas el ejercicio de la predicción pues es un ejercicio 50-50% de probabilidad de que puedes tener la razón o no. Sin en cambio, si sabes cómo reaccionar, ahí puede haber un diferencial importante para tener ganancia y acrecentar tu patrimonio, ¿verdad? Pero bueno, es importante de todos modos conocer que esta teoría, este principio, tiene esa naturaleza hasta cierto punto predictiva, pero nosotros la vamos a utilizar más como una herramienta reactiva, ¿sí? Y pues bueno, la tendencia alcista o bajista debe estar confirmada por dos índices. Si siguen la misma dirección, se refuerza la señal. Entonces ya aquí estamos hablando prácticamente de que esta teoría se compone básicamente del seguimiento de dos índices. En un momento vamos a ver cuáles son esos índices. Si uno de los índices cambia, la dirección cambia la tendencia en contraposición al otro, podría indicar debilitación o reversión de la tendencia. Entonces, aquí volvemos a lo mismo, estamos comparando y estamos analizando a la par dos índices que nos van a ayudar a intentar identificar de forma predictiva la acción del precio, o sea, para dónde va el precio. Cuando hablemos de la acción del precio es precisamente eso, hacia dónde se dirige el precio. Y bueno, la que sigue por ahí, Rocky. A final de cuentas, hoy por hoy, el análisis en par de los índices es con el SPX y el NDX. Estos dos índices son los que nos van a dar una visión global de lo referente al mercado.
al sector al que pertenecen, pues por la naturaleza de la composición de ambos índices, por eso es que digo que es una interpretación global del mercado. Y como ya lo dijimos anteriormente, si hay un efecto de asincronía, indica debilidad en la tendencia que llevan. Estos dos índices hoy por hoy son los que se utilizan. Sin embargo, anteriormente, y de hecho inicialmente, recuerdan que les decía que todavía hasta finales de la década de los 60, el índice que llevaba la batuta era el índice industrial, el Dow Jones, precisamente por eso se llama el índice, la teoría del Dow. Y que bueno, Dow fue ciertamente uno de los fundadores de la bolsa de Chicago, por cierto. Él fue el que introdujo estas pautas. Y bueno, él introdujo esta teoría analizando el DJIA y el DJA, que son subíndices derivados del DJI. El DJIA representa a las 30 grandes empresas industriales de Estados Unidos, mientras que el DJTA representa a las empresas de transporte como los ferrocarriles, las aerolíneas y las compañías de envío. Entonces, en aquel entonces, trasládense pues prácticamente 100 años en la historia y comprendan el entorno de las inversiones en bolsa. Había un gran movimiento por la revolución industrial, prácticamente ya estaban viviendo lo que se considera la segunda revolución industrial, pasar de las máquinas de vapor a las máquinas de combustibles fósiles. Y lo que es el componente de transporte en aquel momento era sumamente importante. La red ferroviaria de Estados Unidos era un representante sumamente importante de la actividad económica, de la actividad macroindustrial, de la actividad macroeconómica. Entonces, por eso en aquel momento Dow Jones hizo postuló este principio utilizando estos dos índices como referencia. Y pues bueno, como ya he hecho énfasis, a este segmento corresponde el segmento del análisis industrial. Ajá. Otros índices que podríamos también darle seguimiento, por ejemplo, es el MSCI, EAFE y el EM, que son mercados desarrollados fuera de América del Norte y mercados emergentes como China, India, Brasil, México incluido. Aquí nos va prácticamente a dar el parámetro del crecimiento global fuera de Estados, o sea, con y sin Estados Unidos. Prácticamente ese sería el concepto y la importancia de darle análisis a estos dos índices para comprender cómo se está moviendo la economía fuera de Estados Unidos y para comprender cómo se está moviendo la economía en Estados Unidos. De hecho, hoy, tristemente salieron, hoy o ayer, no recuerdo, salieron las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para el crecimiento a nivel global y pues prácticamente estamos de la patada en general todos, ¿no? O sea, revisó a la baja, quiere decir que recortó puntos porcentuales de lo que creía que iba a crecer las diferentes economías en el mundo, ya sea por países industrializados o países emergentes. Esto es una muy mala noticia realmente y prácticamente nos puede sugerir incluso de algo que algunos especialistas han estado hablando durante estos años, que prácticamente esta década podría ser una década perdida en el crecimiento económico a nivel global. Entonces, pues imagínense lo que eso significa, ¿no? O sea, prácticamente nuestro dinero, conforme pasa el tiempo, va a ir erosionando su valor real. Y pues bueno, por eso mismo creo que esta es una coyuntura perfecta para aprender a hacer esto que estamos aprendiendo a hacer a través de la inversión en bolsa, porque es la manera más eficiente de preservar y hacer crecer nuestro patrimonio. Ajá. Y también hoy por hoy, un índice que bueno, es de suma relevancia llevarle seguimiento, pues es el índice de las telecomunicaciones, ¿no? Y más porque muchas veces las telecomunicaciones están fomentando precisamente el desarrollo industrial en otras áreas, incluso hasta el desarrollo aeroespacial. Entonces, para darle seguimiento a este sector a través de dos índices, sería darle seguimiento al TEC-L y al XCL. El TEC
L es el ETF de tecnología, mientras que el XL es el ETF de las comunicaciones. De ahí podríamos analizar si hay rotación en estos sectores, ¿no? Rotación del dinero. Cuando hablemos de rotación es porque estamos hablando que el dinero se va a mover de un lugar a otro, dentro de la misma bolsa, pero en diferente componente de la bolsa, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? ¿Les está quedando clara la explicación y la importancia de la teoría del DAO? Obviamente les pediría también encarecidamente que por su cuenta y por su tiempo, pues se dieran evidentemente a estudiar lo que estamos repasando aquí, e incluso si quisieran extender más acerca de esto, pues tampoco no sería nada malo, y al contrario, si trajeran alguna idea o algún postulado que vieran en algún otro lugar, pues con mucho gusto será recibido y analizado, ¿no? Para integrar aún mejor la información que estamos vertiendo aquí. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece esto de la teoría del DAO? ¿Cuál es la diapositiva que sigue, amigo? Es una confirmación, pero a lo mejor les quedaría un poquito más claro. Lo que Dow propuso es que existe una correlación entre, por ejemplo, dos sectores. Entonces, como bien dijo Edgar, si ustedes se trasladan a hace 100 años, Dow se planteó, bueno, una empresa genera, por ejemplo, que genera muchos bienes, pero antes no había la facilidad para que esos bienes los transportaran. Entonces eran altamente dependientes de la cantidad de bienes y la cantidad de bienes producidos con la cantidad de bienes que puedo yo mover y distribuir para generar ganancias. Entonces, quedan dos sectores bien establecidos, pero que tienen una correlación entre ellos. Uno son las 30 mejores empresas industriales en esa época contra las mejores empresas de transporte. Entonces, lo que dice Dow, si en este caso, el ETF de las mejores empresas industriales va subiendo porque van creciendo las ganancias de estas empresas y a la par las empresas de transporte también van generando esas ganancias, significa que estos índices se están corroborando entre sí, que tienen porque tienen una correlación entre ellos. En cambio, si las empresas bajan su producción, pero todavía existe el transporte que sigue subiendo, estos índices ya no van en la misma dirección, sino que se están van en contratendencia uno del otro. Eso permitió a Dow visualizar que va a haber un cambio o que eventualmente los dos índices van a caer porque ya no van en la misma dirección, ¿sí? O en dado caso va a subir. El caso es que tienen que pensar que existe una correlación entre dos aspectos y esos dos aspectos tienen que ir en la misma sintonía hacia una misma dirección. Si uno de ellos ya se desfasa, es que empieza a haber problemas. Entonces, cuando nosotros lo adaptamos a una lectura en la bolsa, nosotros primero consultamos, en este caso ya sea el SPX contra el NDX o el SPY contra el QQQ, en el sentido de que el SPY tiene las 500 mejores empresas, pero el Nasdaq, que es el QQQ, solo tiene las 100 mejores tecnológicas. Entonces, si empieza a haber una caída en la tecnología, significa que eventualmente el SPY, como está constituido por un porcentaje mayor de empresas tecnológicas, si no van en sintonía, significa que van a caer, pero eso lo propone Dow con anticipación. Entonces, en la siguiente diapositiva, por ejemplo, vemos cómo en naranja está el QQQ, en azul está el SPY, y deben de ir más o menos en sintonía. En cambio, cuando el QQQ empieza a caer y el SPY sigue subiendo poquito, significa que eventualmente el SPY también va a caer. Lo que aquí propone Dow es esa predicción en esa correlación. Si uno de los sectores no acompaña lo que está haciendo el otro, es que no van a tener ese crecimiento orgánico simultáneo, sino que eventualmente se va a caer el otro y con eso nosotros podemos prever que nuestras inversiones en dado caso se caigan.
¿sí? Esto es lo que realmente quiere decir DAO. Lo que lo que se refiere a la rotación de los sectores, nosotros ya habíamos visto que los inversores grandes suelen cambiar su dinero de capital variable a renta fija. Pero cuando se quedan en capital variable, no solo invierten en tecnología. Edgar bien apuntó que hay diferentes sectores en donde se va a ir moviendo el dinero conforme lo que nosotros habíamos visto en las diapositivas pasadas. ¿Se acuerdan de la curva y la cresta de los movimientos, no? Entonces, nosotros podemos establecer a qué sector va a ocurrir este movimiento cuando los comparamos. Aquí tenemos un ejemplo en el que comparamos, por ejemplo, el ETF de la tecnología con el ETF de la comunicación. Pero si ustedes quisieran o tengan noción de qué otros sectores se podrían comparar entre sí, así podrían establecerlo. Cuando ponen en TradingView la flechita perdón, el signo de suma y comparan dos sectores, entonces ustedes ya tienen una visión de cómo van esa correlación, si va en una sinergia positiva o bien si ya tienen una sintonía y entonces es común que bajen. No sé si queda un poquito más claro de qué es lo que previó DAO y por qué es tan valiosa su teoría. Nosotros lo vamos a aplicar, por ejemplo, si solo queremos una inversión estable en el SPY, entonces vamos a ponerlo de vez en cuando en una correlación con el QQQ para ver si va a caer o si va a continuar esta tendencia alcista. ¿Ok? Eso es donde nosotros lo vamos a aterrizar. Así es. Muy, muy, muy bien el resumen, amigo, la explicación. Prácticamente es una herramienta confirmatoria y que nos va a permitir, pues, entrar al mercado pues, con más discrecionalidad, ¿verdad? Con más seguridad y entender que estamos eligiendo la dirección correcta, ¿no? Entonces, por eso la relevancia de entender esta teoría y estos principios. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? Sí, queremos escucharlos porque es algo más complejo. Así es, Por exactamente. favor, díganos si no se entendió, si está muy difícil. Y es que volviendo al ejemplo de los años 30, lo que decía Rocky de los procesos industriales en ese momento, pues si la industria estaba creciendo, pues era evidente que necesitaba también una red de transporte más amplia. Entonces eso iba a provocar el crecimiento del sector transporte. Entonces, si estaba creciendo la industria en general y la industria de transporte, pues evidentemente era una buena señal porque era un indicio de un ambiente sano, de una economía sana. Sin embargo, si empieza a haber un declive en la actividad industrial, la actividad industrial en un momento determinado iba a ser más sensible a estos cambios. La industria de transporte iba a tardar un poquito En darse recibir, en darse cuenta, exacto, en recibir esa señal y por lo tanto iba a haber un desfase en sus movimientos. Mientras la actividad industrial iba mostrando un declive hacia el año 1930, el índice de transporte seguía teniendo un crecimiento pues relativamente amplio, pero ese desfase ya indicaba un mal entorno y esto fue precisamente por eso lo propuso Dow, utilizando estos dos índices, que a final de cuentas eran los índices que tenía a la mano para hacer este análisis. Si hubiera existido ya un índice de tecnología más un índice más global como el SPX, pues seguramente hubiera utilizado estos dos índices para comparar. Entonces, prácticamente así lo podemos entender, ¿no? Como que uno le da la señal al otro cuando existe un desfase y que eso ya es un indicativo de que algo está próximo a suceder, de que ya no está bien el entorno y que pueda haber caídas, ¿no? Si ambos van sincronizados hacia arriba, pues es buena señal. Si ambos van sincronizados hacia abajo, pues todo está confirmado de que el ambiente es negativo, ¿no? Aquí lo que nosotros en teoría tenemos que encontrar y saber distinguir es precisamente esos desfases, esas variaciones, porque eso es lo que nos va a permitir reaccionar a tiempo, por eso insisto en esta palabra, nos va a permitir reaccionar a tiempo y poder
proteger nuestro patrimonio. ¿Sí? Incluso a lo mejor eventualmente es propuesta. Puede haber como cuando se desarrollen, por ejemplo, las computadoras cuánticas, entonces nosotros podamos establecer el índice de las computadoras o el ETF de las computadoras cuánticas contra el ETF de los microprocesadores, de los semiconductores, por ejemplo. Entonces, si van a la par, quizás es teoría realmente para que lo adapten a una edad moderna, ¿no? Así es. Si los microchips fallan, pues seguramente las computadoras cuánticas fallarán, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos en dado caso, a futuro, que ya empiezan a caer los chips, seguramente es momento de salirse de las computadoras cuánticas. No sé si queda así un poco más claro como adaptado ahora. Sí, a un entorno más actual. Bueno, aquí por ejemplo Sasha nos avienta un postulado que sí más o menos es así, pero te lo voy a proponer de forma diferente. Sasha nos dice, entonces si el sector hospitalario crece y el sector de utilería industrial sigue bajo, entonces eventualmente uno de los dos va a parar su movimiento prospecto. Así más o menos, efectivamente, pero por ejemplo yo aquí compararía en todo caso el sector hospitalario con el sector, por ejemplo, con el sector de seguros. Hoy Sí. es una noticia pues actual. La empresa más grande a nivel mundial de seguros, que se llama UNH, en lo que va del año ha perdido un 45% del tamaño de su capitalización. La acción pasó de valer 600 a aproximadamente 300 y algo. De hecho, el día de hoy tuvo una caída creo que como del 20%. Entonces, aquí precisamente puede ser un síntoma de desfase. Si el sector salud está creciendo, pero el sector de seguros, que en Estados Unidos es muy importante a diferencia de México, perdón, porque aquí la atención se supone que es universal y gratuita, si el sector seguros, que es el sector que va a reflejar el precio de los costos y bueno, de lo que genere esa industria, va para abajo, pues evidentemente hay algo que está, o sea, está sucediendo algo, ¿no? Entonces, sí, Sasha, efectivamente, así como lo estás interpretando, está perfecto. Ya Rocky Sí. aquí se nos anticipó y nos están dando la muestra en el gráfico. ¿Tienes una empresa de seguros que te acuerdes? Sí, por ejemplo, puede ser, déjame ver, Chubb, a ver si aparece Chubb, CHUBB. B labial, amigo. B, perdón, B, no, B labial, B, B. ¿Será esta? Ándale, United. esa. Sí, es esa. Vamos a ver. Mira, aquí en general, este es un ejemplo, pues como burdo, No, pero en no, general, pero más o menos actualísimo. más o menos acompaña. Pero si te das cuenta, supongamos que NH fuera un ETF. ¿Por qué buscamos ETFs? Porque acordémonos que es una rebanada de pastel de todos, ¿sale? Ahorita estábamos comparando solo a una empresa que es United Health, pero como constituye uno de los más grandes dentro de su sector, vamos a asumir que es válida. Entonces, se esperaría, de acuerdo a lo que estamos viendo con la lectura de los índices, con la teoría de Dow, que de acuerdo a esta caída que ya dio primeramente la empresa hospitalaria, que entonces que la de seguros eventualmente también se caiga. Así es, efectivamente, eso es un gran ejemplo y totalmente Sí, actual porque esto sucedió apenas el día de hoy. Entonces ahí estamos viendo un desfase importante en lo que refiere la actividad industrial de ese sector representada con la empresa UNH y lo que está asimilando una empresa de seguros, que es a final de cuentas el reflejo de esa actividad económica. Más temprano que tarde, la actividad de los seguros va a acompañar estas caídas tan importantes. Y como bien dice Rocky, si bien esta vez no fue un ETF el que estamos comparando o un índice directamente, pues UNH es un actor preponderante en el sector, o sea, prácticamente es un monopolio. Entonces, para mí es completamente válido y es un ejemplo perfecto de lo que estamos tratando de entender. A lo mejor la invitación para ustedes sería,
según su profesión, según a lo que se dediquen, ¿por qué no tratar de encontrar precisamente estos desfases dentro de su industria? Si, por ejemplo, bueno, por aquí sé que hay algunos químicos, ¿no? Por ejemplo, pues encontrar una empresa, no sé, de productos farmacobiológicos y el sector de estas industrias y ver cómo se está comportando, ¿no? Digo, como para tratar de asimilar más esta información, pero creo que con los ejemplos mencionados el día de hoy queda perfectamente entendible. Pero quisiéramos escucharlos, quisiéramos saberlo de ustedes, quisiéramos leerlos. Sasha me parece que sí ya comprendió el principio general, entonces bien ahí, Sasha. Los demás, ¿cómo ven? Tanto los avanzados como los que vienen de cero. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Qué tal, Joel? Tú no creo que lo conocieras, me interesa saber. O cualquiera, por favor. Erly, Juana, también que son a lo mejor de los que ya llevan un poquito más avance, ¿qué les parece? Pues la verdad está muy interesante, precisamente por lo que dicen, o sea, el poder comprender, porque luego uno nada más va con un sesgo viendo algo y se te olvida el entorno de que alguien te tiene que estar confirmando. Y como bien dicen, quién es el que lleva qué, quién es el que liderea. Y pues sí, está interesante. Y esto de ahorita de que pusieron de este sector es precisamente creo que lo que dicen de las noticias. Trump creo que firmó unas órdenes de obligar a bajar los precios o topar el precio, sobre todo en la insulina y en los medicamentos, creo que para bajar de peso. Es por eso de que el día de hoy se dio esa bajada. Sí, así es, todo eso influye, Erly. Y fíjate, acabas de mencionar una palabra sumamente importante, sesgos. Efectivamente, vamos a tratar de disminuir esos sesgos y precisamente a través del uso de estas herramientas, pues es que podemos, pues, limitar eso, ¿no? Porque los sesgos, a final de cuentas, es ruido alrededor de nuestra toma de decisiones. Entonces, pues, eso es lo que queremos de alguna manera disminuir y eso a su vez nos va a permitir hacer un manejo más eficiente del riesgo, ¿no? Recordemos que aquí vamos a preponderar el manejo del riesgo siempre, siempre, siempre. Es lo primero que vamos a hacer. Y pues estas herramientas son precisamente para esto, ¿no? Entonces, no sé, alguien más que quiera participar, que tenga dudas, que tenga preguntas. O que diga que de plano no entendieron, no hay problema, lo volvemos a explicar. Sí, por supuesto. Juana, por ejemplo, acaba de levantar la mano. Adelante, Juana. Gracias, pues muy interesante. Definitivamente hay términos que no conocía. El que más me llamó la atención fue de la señal trifecta. El año pasado, muchos gurús e inversores muy grandes que se hacen llamar, pues apostaban por un rally, el cual definitivamente fue todo lo contrario. Y ahorita como averiguando un poquito, pues se compone de varias cosas, no es así como que nada más llega diciembre y que asumamos que va a ser alcista porque no es así. Veía que tiene que ser como que se junta el rally de Santa Claus los primeros días de enero y el barómetro de enero que dice que el mercado de enero debe de tener un rendimiento positivo. Digo, no termino de comprender cómo funciona, pero me interesó el término, porque definitivamente a uno se va abriendo los ojos y pues ya no es que llegue diciembre y todos estemos esperando a que vuele el mercado cuando no es así. Así es. Y esto también hace relación a lo que estamos ahorita viendo con la teoría del Dow, porque a final de cuentas ese concepto de trifecta son medios que se confirman unos con otros. O sea, son tres elementos que componen ese movimiento que van a confirmar uno sobre el otro. Y si se dan los tres movimientos, pues precisamente por lo mismo es una señal sumamente alcista y prácticamente de 100% que se va a cumplir. De hecho, la última vez que se cumplió, si no mal recuerdo, fue en el 2023. Entonces, esa tareita les queda pendiente
Y pues más comentarios al respecto, sobre todo esto de la teoría del DAO. Quisiéramos escucharlos, leerlos, para saber cómo vamos por ahí. Por ejemplo, aquí dice Ángel, excelente relación de confirmación. Así hay que entenderlo prácticamente, es una relación de confirmación de tendencias, tal cual. Entonces, creo que Ángel también por ahí, excelente, creo que también ya entendió el concepto. Los demás, ¿cómo ven? Alguien de cero, por favor, que nos diga. Oye, me queda otra dudita. Adelante, Sasha. Este, en el caso de las discrepancias en las tendencias de los índices, este, ¿hay alguna dominante? O sea, hay una que digas, esta va a subir a la otra, esta va a bajar a la otra, o ahí cómo le hacen ustedes. Normalmente quien lleva el paso es el SP 500, porque recordemos, son las 500 mejores de Estados Unidos. Lo que nosotros observamos es que a veces el índice tecnológico se adelanta a los movimientos, como por ejemplo en la gráfica, si te das cuenta, como que el Nasdaq, el QQQ, ya va hacia abajo. Entonces, como existe un gran porcentaje de tecnológicas dentro del SPY, sí es probable que entonces el Nasdaq se adelante al movimiento del SPY. Es lo que más frecuentemente observamos. El sector tecnológico reacciona con un mayor porcentaje normalmente, tanto para bien como para mal con respecto al SPY. Entonces, si nosotros ya vemos que el sector tecnológico está como en declive, es para ya tener las pilas y reaccionar, como bien dice Edgar, de que el SPY se va a frenar o va a bajar. ¿Ok? Eso es es nuestra principal lectura en confirmación de índices, porque esos son los principales. Pero igual que bien les propuso Edgar, ustedes visualicen qué sectores se podían correlacionar para que apliquen lo que dice DAO. Y lo pueden, Sí, y lo pueden ver por sectores. perdón. Perdón, Sasha. Lo pueden ver por sectores para encontrar esas correlaciones. Ahora sí te escucho, Sasha. Así es que era justo por el ejemplo este que pusiste del SPY contra el QQQ. Pero pues si yo quisiera hacer otra correlación aparte, para saber cuál elegir como la dominante o la que se adelanta, o es al caso a caso se tiene que ver esto, o que hay Ah, Sí, alguna tendría métrica. que ser caso a caso, pero tú vas a ver cuál se movió antes. O sea, si por ejemplo, aquí, no, si taparas la leyenda y los colores, Ajá. tú ves que como que primero reacciona más fuertemente el naranja, ¿no? Bueno, aquí van parejos, pero aquí cuando ya veo una disintonía, o sea, el primero que te dé la disintonía es Ujú. como tu lectura primera, ¿sí? Si ya existe una correlación histórica entre ambos, pues le haces caso. Si es una propuesta como la que ahorita estamos imaginando, sí va a requerir que hagamos un estudio de mucho tiempo atrás. Entre más datos tengas, es más fácil tener bueno, analizarlos y dar como una respuesta más segura. Pero sí como tal, si tienes tú ideando una correlación, trata de juntar la mayor cantidad de datos posibles y ver cuál se movió uno antes que el otro. así es, exactamente. Ok. Aquí a lo mejor, Sasha, lo que convendría es, por ejemplo, primero definir qué sector es el que quieres analizar en ese sentido. Ya que tienes el sector determinado, pues vas a elegir el índice que lo representa. Y ya que tienes el índice que lo representa, vas a elegir el índice que va a reforzar el movimiento del índice original. Por eso la propuesta del ejercicio que según sus profesiones o intereses, pues traten ustedes mismos de desarrollar su propio principio DAO, ¿no? Y si lo pueden comparar y para nosotros analizarlo junto con ustedes, pues estaría excelente. Como vieron ahorita en la clase en vivo, pues así de momento encontramos ese ejemplo del sector salud, porque pues es una noticia relevante actual del día y que nos permitió pues ejemplificarlo de manera muy gráfica, ¿no? Por los movimientos y los acontecimientos del día de hoy. Pero ya, pues bueno, el ejercicio que les propongo pues es para cada quien, ¿no?
Como ven. Y por ahí también, basado en el comentario de Sasha, se me ocurre otra pequeña tarea que les quisiera encargar, que nos, que nos dijeran en estos días, mañana, en la próxima clase, qué porcentaje o cómo está compuesto el SPY como ETF y qué porcentaje equivale el sector tecnológico, el sector financiero, el sector que nos dijeran esa composición. Ya les dimos las herramientas en donde buscar, en este caso sería la página etf.com, ahí les va a mostrar cómo se compone ese pastel, qué porcentaje abarca cada sector. Y esto también nos va a dar pues bueno, nos va a dar más información para comprender todavía de mejor manera la lectura de los índices, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí queda de tarea? Dice por ahí Claudia, se me hizo muy pesada la clase de hoy, creo que haber comprendido superficialmente la lectura. Me quedó mucho más claro la teoría del Dow, será paciente y avanzado será más claro. Perfecto, muy bien. Pues realmente dense la oportunidad de revisar de nuevo la clase y dudas, preguntas que tengan, ya saben que para eso está el grupo, entonces no hay nada perdido. Efectivamente sí es un tema difícil y complejo, pero si ya pudimos con uno que por ejemplo fue la lectura de bonos, pues este también con más razón tiene que salir adelante, ¿sale? A Mañana final lo de repasamos. mañana lo podemos repasar en la siguiente clase y pues bueno, el ejercicio, lo que quisiera que hoy se llevaran consigo de la lectura de índices y de la teoría del Dow es que es un ejercicio de correlación entre índices que nos va a dar la confirmación de la acción del precio del activo, así tal cual. O sea, creo que elegí las palabras más sencillas que pude haber dicho. O sea, es un ejercicio de correlación entre dos índices que nos va a confirmar la acción del precio, básicamente. Y por eso la importancia y relevancia de entenderlo perfectamente. ¿Sale? Dice, sí, el jueves. Yo creo que Rocky dijo mañana Perdón. por el grupo, pero no, la clase es el jueves sin tema. Sí, sin problema. Entonces tienen 2 días para hacer sus tareas. ¿Cómo ven? ¿Sí? Por favor. ¿Algún otro comentario, sobre todo de los compañeros que estamos de ceros? Sería muy útil para nosotros saber pues, su apreciación. Si pudieran compartirnos algún comentario, estaría excelente. Por favor. Y si no, bueno, pues comprendemos también que pues puede ser un tema de que se necesita reanalizar y masticar más detenidamente, pero ojalá se aventuraran a dar un comentario. ¿Alguien por ahí? Creo que al amigo Joel se le trabó, ya ves que nos dijo que tenía algún tema ahí con su compu, ya no participó. ¿Algún comentario? ¿Alguien por ahí? ¿Tú, Evelyn, vienes de cero? No, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Tengo ya más o menos 2 años bueno, en conocimientos y operando, ¿no? Pero sí más o menos estoy tratando de aprender más. El tema de hoy día de verdad me ha parecido muy interesante. El tema de la correlación de los índices, súper, súper interesante, ¿no? Porque eso vamos a ver bastante. Que hay algún índice que no, que se adelanta a otro, ¿no? Entonces, esa también era un poco mi duda al respecto, ¿por qué se adelanta uno y el otro se retrasa? ¿No? Eso, no sé si me podrías aclarar. Es que uno es específico para un sector. En este caso, el que se adelanta es el tecnológico. Con Sí. respecto al SPY, ¿no? El SPY sí Ajá. no solo es tecnológico, es salud, finanzas, transportes, comunicaciones. Mayormente el tecnológico es el que más se adelanta al movimiento, ¿verdad? Sí, Sí, es que las empresas de mayor capitalización en nuestra era son las tecnológicas. O sea, Nvidia, Microsoft, Apple, todas son empresas tecnológicas que creo que constituyen ellas el valor de países ya realmente. así Entonces, es. por eso tú ves que se movió antes el tecnológico que el SPY,
¿Por qué? Porque estas empresas ya tienen un valor tan alto nocional de esa capitalización que eventualmente su movimiento va a pegarle a las otras. Son más sensibles a los Así es. acontecimientos. Y además, otro tip, el Nasdaq es más sensible también porque su tamaño en número de empresas es una quinta parte del Standard & Poor's. Recordemos que al Nasdaq lo componen las 100 empresas más importantes de tecnología. En cambio, en el Standard & Poor's están las 500 mejores empresas, incluyendo tecnológicas, financieras, de salud, de todos los sectores. Entonces, por lo mismo, es un organismo más pesado, por eso es menos sensible a estos movimientos. Una manera, digamos, sencilla de explicar esto. ¿Sí quedó claro por ahí, Evelyn? Sí, muchas gracias. Perfecto. Tú, Muy Rajib, bien. perdón, es que quería ver si Rajib no. Rajib sí viene de cero, según yo sé. Sí, así es, de cero. Sí, como comentan, sí fue una clase algo pesadita, pero bueno, ahí con el tiempo iremos aclarando las dudas. Y nomás quería saber cuáles eran los términos que íbamos a investigar de estos días para hablar el jueves. Ok. Para los- Los que les encargué durante el desarrollo de la clase fueron dos. El primero, que sepan que es en estacionalidad, que eso es del módulo anterior, pero bueno, para que lo tengan claro, que es cuando se da la trifecta. T-R-I-fecta. Ajá. Y el segundo es qué porcentajes de los sectores componen al ETF SPY. Esas serían las dos cosas que les encargaría revisar. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Vale? Pues muy bien, creo que es una clase verdaderamente pues disruptiva y que va a marcar precedente para su formación. Por favor, revísenla las veces que sea necesario y dudas, preguntas, todo lo que quieran aterrizar, pues en la siguiente clase con mucho gusto y también en el grupo, ¿verdad? Pues si ya no tienes más comentarios, Rocky, creo que por hoy damos finalizada la sesión, ¿cómo ves? Sí, ya. Perdón por extendernos. No, más que la extensión, la disculpa es por los inconvenientes que tuvimos, esperamos que ya no se repitan, a veces pues quedan fuera de nuestro alcance, pero creo que en longitud de la sesión más o menos vimos lo mismo que hemos llevado, ¿no? Entonces, por ahí creo que